Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo una nueva review de este Q60T porque muchas personas se preguntan si aún vale la pena comprarlo en este 2021. Tengan en cuenta que su tecnología de color es QLED o de Quantum Dots. Su retroiluminación es Dual LED Edge. Eso significa que simplemente tiene luz cálida y luz fría para mejorar la precisión de los colores. Primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata del televisor Samsung QLED Q60T, que es del 2020. Bueno, antes de continuar, les invito para que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones, que si este video les llega a gustar, le den clic al botón de me gusta, que lo compartan en redes y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Miren, cuando este televisor recién salió recibió muchas críticas negativas, aún por parte de aquellas personas que ni siquiera lo tuvieron o ni siquiera pudieron tenerlo mucho tiempo para esperar a futuras actualizaciones de software, y la crítica principal era en cuanto al tema del manejo del movimiento. Lo que yo he notado es que con el paso del tiempo este televisor ha recibido actualizaciones de software que le han permitido recibir mejoras precisamente en el tema del manejo del movimiento. Otra cosa que de pronto algunas personas no saben es que en cada modo de imagen, en la configuración experta, acá en los ajustes de claridad de imagen, en algunos modos de imagen, sobre todo en el modo película y el modo filmmaker, a veces viene en apagado o en personal, porque es lo que se recomienda cuando las películas tienen 24 o menos FPS o fotogramas por segundo. Pero el problema es que si el contenido tiene 30 o más FPS, se coloca en personal o en apagado, se va a notar este efecto como de entre vibración y tartamudeo, que puede ser muy molesto y que era una de las principales críticas negativas que recibía este TV en ese tiempo. Entonces lo que deben hacer es simplemente en los ajustes de claridad de imagen modificar esos parámetros si lo colocan en personal hasta que noten mejorías. Aquí en la reducción de ruido usualmente colocarla en automático, o en el movimiento libre de LED tantear a ver qué tal se ve en encendido, pero la mayoría del tiempo en automático hace el mejor trabajo, reduciendo considerablemente los problemas de vibración y de tartamudeo. La otra crítica que recibía era que no tenía una gran cantidad de nits, o sea, una gran cantidad de brillo, y sí, pero es más que suficiente para una buena experiencia HDR. En SDR tiene 438 nits, en HDR 464 nits y en HDR con el modo juego 446 nits. En cuanto a tecnologías HDR, soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. No soporta Dolby Vision. Hasta ahora ningún televisor Samsung soporta esta tecnología de alto rango dinámico, pero aún así, gracias a su panel VA y a su relación de contraste nativa, que es relativamente alta de 7000:1, me parece que entrega muy buenos resultados en cuanto al alto rango dinámico, con relación a lo que hace alusivo a que sea más real el contenido. No se ve súper brillante, pero más que suficiente para un usuario que no sea muy exigente o no muy amante al tema del brillo o la claridad extrema. La otra crítica negativa que recibía era en cuanto a la uniformidad de colores negros y el tema del clouding, que era notorio. Pues sí, lo es. En todos los televisores que tienen retroiluminación Edge, que no tienen Full Array ni tampoco Local Dimming, como es el caso de este Q60T, se va a notar algo de clouding o efecto de nubosidad. Es más notorio en aquellos televisores que tienen paneles IPS o ADS. Este tiene panel VA hasta donde sé en todos sus tamaños. La uniformidad de colores negros no es la mejor, pero a mí me parece muy decente. El tema del clouding más que tolerable para casi cualquier persona. Lo que sí es cierto es que el clouding, cuando su pantalla se ve fuera de ángulo o desde un ángulo muy amplio, como pueden notar, es más perceptible y de hecho alcanza a tener un tono azulado, pero cuando ya se comienza a ver de frente, que es lo que se recomienda con este tipo de televisores con paneles VA, es, como ya dije, muy pero muy tolerable, o por lo menos no tan molesto. Otra crítica negativa que recibió este televisor, principalmente por parte de personas que nunca lo tuvieron o que no sabían mucho del tema, era que decían que los ángulos de visión no eran buenos. Es que esto ocurre en la gran mayoría de televisores con paneles VA, digamos que es algo normal, que debido a su alto contraste, los colores se lucen blanquecinos cuando se empiezan a ver sus pantallas desde ángulos muy amplios o pronunciados. Por ende, son televisores para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo que sea muy abierto.
Otra crítica, porque si este televisor se llenó de críticas negativas cuando recién salió, es que el tema del manejo de los reflejos no es muy bueno. Es verdad, no se compara los resultados que podría arrojar un televisor con panel IPS o ADS, y porque no tiene una alta cantidad de brillo, y porque los paneles VA de gama baja o media baja no tienen una muy buena cantidad de brillo, ni tampoco capas que le ayuden como a contrarrestar el tema de los reflejos. Es un televisor, digamos que decente para habitaciones con iluminación principalmente artificial, pero no tanto para iluminación natural. Otro ataque, porque sí, ya eran ataques, ya las críticas dejaron de ser consideradas así, sino que ya atacaban demasiado este televisor, y era en cuanto a la uniformidad de colores grises, que como pueden ver no es que sea terrible. Se nota algo de efecto de pantalla sucia, pero no es que sea algo terriblemente molesto. Lo que sí es cierto es que los bordes lucen un poco más sombreados, oscuros que el resto de la pantalla, pero esto sucede en muchísimos otros televisores. Y quizá hasta ahorita ustedes dirán, pero Andy es fanboy de Samsung porque está defendiendo mucho a ese Q60T. La verdad es que no, a mí me gustan otras marcas también como LG y Sony. Tengo muchos televisores Samsung, es verdad, pero también tengo LG y Sony, como ya mencioné. Hisense, próximamente me llegará el A6G para hacerles su review. Lo que quiero dar a entender es que no siempre se guíen por las críticas que hacen algunas personas, youtubers, etcétera, que no tengan el televisor para revisarlo durante una buena cantidad de tiempo. Porque, bueno, muchas veces sí se quedan con las primeras impresiones, pero a veces con actualizaciones de software va recibiendo mejorías. Y esto es lo que ha sucedido con este Q60T, que es del 2020, pero que aún se consigue en muchas tiendas en muchos países en este 2021. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en comparación al Q60R del 2019, este Q60T tuvo un downgrade muy importante en cuanto al tema gaming, porque quitaron la tasa de refresco variable FreeSync, que sí que se nota el contenido gaming más fluido en el Q60R del 2019. No es que sea una diferencia brutal, pero está. Y no estoy diciendo que el Q60T sea terrible, pero eso sí que fue un downgrade que les dolió a muchas personas, incluyéndome. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya en cuanto al tiempo de input lag, digamos que no está para nada mal. En 4K 60 Hz en SDR es de 10 milisegundos, en HDR 9,7 milisegundos. Tengan en cuenta que este televisor no soporta puertos HDMI 2.1, que su tasa de refresco máxima en 4K es de hasta 60 Hz. Y en cuanto a su tiempo de respuesta, es de 18,2 milisegundos, que en teoría digamos que es relativamente alto, pero en la práctica no está nada mal. Sí es verdad que un tiempo de respuesta entre menor sea, va a ser mejor para el televisor, porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto permitiría una mejor fluidez y manejo del movimiento, pero no es que este Q60T haga un mal trabajo en este apartado. En lo que tiene que ver con el escalado de imagen, no es que este televisor haga un trabajo terrible, simplemente que es que a veces los vendedores engañan a las personas y les dicen que un televisor 4K va a mostrar todo tipo de contenido en 4K porque simplemente su resolución es 4K, pero eso no va a pasar. Si el contenido tiene muy baja resolución, no se va a mostrar en 4K. 720p o HD se va a notar una leve pixelación, pero es muy tolerable, y si el contenido tiene menos resolución, 480p o una inferior, se va a notar aún más, y algo de borrosidad que puede ser molesto para algunas personas. Pero no solamente pasa en este Q60T, también pasa en televisores de gamas altas. Ya en cuanto al contenido de 1080p Full HD, se hace un muy buen trabajo. El contenido parece que tuviera un poco más de resolución, no se nota ni pixelación ni borrosidad, pero tampoco se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Ya con contenido de 1440p, si el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo, y por supuesto puede reproducir contenido en 4K nativo en SDR y en HDR sin problemas. La otra crítica que recibía era en cuanto a que muchas personas veían contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, etc. y notaban que el contenido a veces se pixeleaba, pero lo que deben saber es que a veces se debía porque la velocidad de descarga de internet de estas personas era muy baja. Si esto sucede, las aplicaciones van a decrecer automáticamente la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez, así que tengan muy bien eso en cuenta.
Ese es el diseño del One Remote, que es pequeñito, poquitas teclas, curva ergonómica. Los televisores de este 2021 con panel solar le sirven también a este Q60T. Una crítica que recibía mucho ese televisor es que la fluidez de su sistema operativo no era muy buena. No es la mejor, pero tampoco es que sea algo súper estresante. El tiempo de abrir aplicaciones, incluyendo la tienda de aplicaciones, no está para nada mal, es por lo menos decente. El espacio de almacenamiento es de 3,82 GB, que es más que suficiente para casi cualquier persona, y con el tiempo fue recibiendo nuevas aplicaciones como DirecTV Go, Disney Plus, HBO Max, entre muchas otras. La función de Screen Mirroring y la función de Multiview, como pueden ver, está disponible, se puede en este Q60T. Sin embargo, tengan en cuenta que no se pueden dos dispositivos al mismo tiempo conectados a entradas diferentes. Tampoco se puede con la aplicación YouTube nativa del televisor. Solamente se puede en una pantalla, en la izquierda, algo conectado a alguna entrada, y en la derecha la pantalla de su teléfono celular o smartphone. En cuanto al navegador de internet, este permite búsqueda por medio de comandos de voz, pero en algunos países en español, por alguna razón que ni siquiera Samsung me sabe decir, no está disponible aún. No sé cuándo lo estará, parece que nunca. Por supuesto se puede reproducir contenido a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Algunas páginas van a mostrar publicidad, otras quizás no, otras tal vez no les permitan reproducir el contenido, y si ese es el caso les toca entonces buscar una página web alternativa. Y bueno, al final de este video van a poder escuchar y ver el rendimiento del sistema de sonido de este Q60T, que su potencia es de 20 watts, soporta canal de retorno de audio mejorado, también soporta Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías a través del puerto HDMI, con soporte precisamente para canal de retorno de audio mejorado o EARC. Tengan en cuenta que este Q60T tiene 3 puertos HDMI y que el Q60R del 2019 tenía 4 puertos HDMI. Que la calidad de sonido de este Q60T mejoró un poco en cuanto al Q60R del 2019 y que también es mejor en cuanto al Q60A de este 2021. El del Q60A cometieron el error de hacerlo demasiado delgado y al parecer eso afectó el rendimiento de su sistema de sonido, que se escucha algo de distorsión en algunas partes, pero no es que sea algo exagerado. Entonces, entre los tres, Q60R, Q60T y Q60A, en cuanto a sonido, el Q60T hace por lo menos un leve mejor trabajo. En cuanto a apartado gaming, si les gusta tasa de refresco variable FreeSync y todavía pueden conseguir el Q60R del 2019, adelante, es una mejor opción. Pero si esto no es tan importante y quieren un televisor con un poco más de brillo y más contraste, el Q60T del 2020 que están viendo en pantalla es mejor. Déjenme saber por favor ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, entonces los dejo con el rendimiento del sistema de sonido de este Samsung QLED Q60T, que es del 2020. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.